Buenas tardes, soy Félix Irigoyen y me dispongo en este momento desde Málaga y desde estas oficinas de Invimed me dispongo a grabar una lección referida a migrañas y medicina tradicional china. Se trata, por tanto, de abordar una cuestión esencial en todo lo que se refiere al dolor humano, puesto que el dolor de la migraña es un dolor del que hay referencias desde hace 3.000 años, 2.000, 1.000, y continúa siendo, tras miles de años, un dolor que mantiene una especie de secreto sobre su manejo, sobre cómo tratarlo y cómo quitarlo. Yo por lo menos lo he intentado muchísimo desde hace 20 años, desde que me formé en medicina tradicional china, y yo no he tenido éxito. O quiero decir que no he tenido éxito y lo defino. Quiero decir que he intentado curar esto y sí, yo puedo decir pues que a veces los enfermos, bueno, han mejorado algo, pero poder certificar que yo he curado una migraña, pues no puedo hacerlo, no. Por tanto, y he escrito sobre migrañas, jaque cosas, varios trabajos de los que finalmente casi me avergüenzo porque me doy cuenta de que han supuesto éxitos muy pobres, parciales. Ha llegado el momento, pues ya harto, de una vez contemplado el dolor que voy a calificar, a veces espantoso, que tienen los enfermos, las enfermas más todavía creo, y que yo no puedo quitar o solamente puedo aliviar, entonces ya me pongo no a estudiar las migrañas, sino con una cierta rabia de que constituye un tormento sobre el que no he sido capaz de establecer una mirada adecuada, una mirada en serio, de qué coño es esto de las migrañas. Es un problema que se ubica dentro de la neurología y supone un dolor de cabeza, una cefalea más. Pero ¿qué clase de cefalea es? Una cefalea que se ceba en una agresión a la microcirculación nerviosa de los vasos en el cerebro, donde se produce una irritación que se traduce en dolor, a veces pasable, a veces espantoso. Y repito, espantoso, aunque el concepto de espanto dirigido al dolor no existe en medicina, existe dolor severo, pero puesto que estoy conmovido por un caso que acabo de ver, pues no quiero decir severo, porque severo no responde, un dolor enloquecedor, y por tanto le llamo espantoso. En esta situación, pues creo que si pudiéramos, desde la observación en medicina tradicional china, aportar algo, ese algo sería, pues, no sé lo que sería genial. Entonces, llevo un tiempo intermitentemente estudiando las migrañas y al final, durante un tiempo intensamente, 12 horas diarias, para ser capaz, con la ayuda de los chinos, y llamo los chinos a la gente que conozco de China, bueno, de cuando estuve allá en Anhui, en Hefei, su capital. Entonces, a mí me parece que lo que debemos hacer es constituir un sistema de diagnóstico en donde no solo cada síntoma, sino cada señal y cada signo
de cada migrañoso sea valorado como debe serlo. Es decir, cada detalle. Eso supone, os lo aseguro para cualquiera que os pongáis en este tema, un esfuerzo titánico. No me extraña que la neurología no. Yo voy a intentar ahora ser preciso sobre el diagnóstico que la cura de una migraña jaquecosa, de una jaqueca, reclama. Es un diagnóstico que debe hacerse minuciosamente e intensamente para diferenciar entre los 5 tipos de migraña que según la metodología china se establecen en un ser humano. Vamos allá, pues. La definición neurológica de lo que es una migraña la voy a dar en 10, 12 o más síntomas que expresan lo que es una migraña, pero al lado de cada uno de los síndromes voy a colocar lo que la medicina tradicional china expresa que es, de manera que cualquier interesado en esto, cualquier terapeuta, pueda ir haciéndose idea exacta de cómo son las apreciaciones de la fisiología en la medicina tradicional china, puesto que, no sé, nos dedicamos a aliviar las enfermedades y el dolor y la desesperanza de seres humanos. Igual en Pamplona que en Madrid, que en Nueva York, que en Beijing. Son los mismos seres humanos. Y por lo tanto una mirada que se proyecta sobre cada uno debe intentar el terapeuta de la otra mirada médica entender lo que dice el otro. Debemos entender en la fisiología los apriorismos y síndromes de la medicina china y viceversa. Sería un ejercicio formidable del que no puede salir sino un enriquecimiento en la mirada diagnóstica, y eso no puede ser más que muy bueno para el que está sufriendo. Es algo que yo creo que le debemos todos a los enfermos de migrañas. Por tanto, se define la migraña como una jaqueca hemicraneal casi siempre, pero no siempre, y de característica paroxística y pulsátil, pero no siempre. Algunas no son pulsátiles, es decir, que endurecen su dolor con el pulso del corazón, con el golpe del sístole cardíaco y con hiperestesias sensoriales generalizadas. Bueno, esto es una afectación del sistema nervioso periférico y prácticamente del ámbito más pequeño de la terminación nerviosa, que se inserta en los vasos produciendo una irritación que es la migraña. Ninguna broma, porque el 5% de la población, según estudios actuales, el 5% de la población padece migraña. Y por otro lado, nada menos que el 15% de las mujeres en edad reproductiva. Por tanto, estamos frente a un problema serio, sobre el que la neurología hace lo que haga. Pero ahora no tiene que importarnos establecer distancias críticas, sino
asociar un conocimiento con el otro. Por tanto, digo yo que puesto que los síntomas neurológicos de la migraña son, por ejemplo, que es un dolor que se presenta asociado al síndrome premenstrual y que 3, 4 o 5 días antes de la menstruación la mujer migrañosa tiene dolores, a veces los tiene sin necesidad de haber estado diagnosticada de migrañas. Es un dolor de esos días próximos. ¿Por qué? Bueno, en neurología se señala que ha habido una alteración estrogénica, porque hay un punto de vista que dice que un exceso estrogénico es quien induce el dolor migrañoso y otros que es un bajón estrogénico. Bueno, lo que yo desde mi conocimiento puedo decir es que los días previos a la caída del endometrio en el periodo menstrual, bueno, todos los estrógenos que siguen produciéndose en la teca ovárica, en el ovario, bueno, cuando al primer sitio al que afectan los estrógenos es al propio ovario, que nutre su calidad en medida a como tenga los estrógenos, pero el segundo órgano al que van los estrógenos es al endometrio. Bueno, cuando los días antes de la regla esa fuente de estrógenos llega, se encuentra con un endometrio que está a punto de soltarse de su anclaje y está a punto de caer en la menstruación. Entonces, se trata de un tejido, el endometrio, que no está para recibir una sobrecarga estrogénica, y lo que ocurre es que los estrógenos, si no pueden influir sobre el endometrio porque prácticamente no existe, entonces circulan por el cuerpo entero, acabando donde acaban siempre, que es en el hígado, donde tienen como objetivo transformarse en colesterol y otras sustancias y otras hormonas también. Por tanto, el hígado recibe una sobrecarga estrogénica los días antes de la regla y en ciertas mujeres eso supone una agitación que va todo su cuerpo a afectar y que se va a determinar en alteraciones incluso en el tamaño y la sensibilidad mamaria, pero también en alteraciones de la mente con una agitación determinada propia del hígado. Bueno, ya sé que hay otros componentes de este metabolismo ovárico y endometrial los días antes de la regla, pero esto es algo que está directamente relacionado con todo lo que una mujer sufre los días antes de la regla, de dolores desde luego y de transformación del cuerpo. Bueno, se trata pues de una situación que ya tiene una fitoterapia determinada que fabrica una especie de sedación en el hígado irritado que induce migraña y que induce otros síntomas y que yo llamo pues base 2A, que es una mezcla de 9 agentes fitoterápicos que calman obviamente la irritabilidad del hígado, que está en la base también de conductas muy alteradas, de cóleras, de componentes coléricos en la mente de cualquier ser humano. Segundo, algunos pacientes parecen elevar la frecuencia y la severidad del dolor
con la ingesta de ciertos alimentos como tomate, cebolla, chocolate, naranjas, y cada uno habla de eso, pero es cierto, yo lo he oído contar repetidas veces. Bueno, esto se corresponde con una insuficiencia digestiva por un lado, es decir, un déficit en la mucosa duodenal y yeyunal y cierta hiperreactividad también de la mucosa, bueno, que supone síntomas de dispepsias y malas digestiones propias también del enfermo del enfermo migrañoso. Bueno, cuando el enfermo toma alcohol, si hay alguno que toma, se ha dado cuenta, muchos se dan cuenta de que el nivel de migraña sube, que hay más migraña, más dolor. Por tanto, disponer de algo para calmar el hígado, pues es muy bien. 3. La fatiga induce migraña. Es muy frecuente que cualquier enfermo afectado de una migraña, de cualquiera de los 5 terrenos fabricantes de migraña, tal y como ahora mismo la metodología china define y como yo he puesto en este trabajo y dentro de un poco os lo voy a enseñar, pero cuando hay fatiga hay migraña. Eso es otra cosa, está diciendo que hay un vacío de chi, un vacío de energía, que a su vez induce migraña, y más obviamente cuando se asocia con vacío de sangre, puesto que una mujer con fatiga y con anemia tiene o puede tener un nivel de migraña superior, mayor. Por otro lado, el insomnio es una alteración que va asociada a la migraña, puesto que hay mucha gente, pero no todas, que declaran que el insomnio es parte integrante, porque el día que tienen más migraña tienen más insomnio, es obvio. Ahora, el insomnio, puesto que es una alteración que se establece al menos en 45 síndromes, en 45 tipos de alteración distintas, entonces, claro, esta realidad conduce al terapeuta a un laberinto inextricable. 45 maneras de fabricar insomnio o sueño de baja calidad. 45. Quiere decir que el cuerpo entero se asocia de 45 formas distintas su metabolismo para acabar en la mente induciendo insomnio. Bueno, yo digo que cualquiera que se empeña en curar el insomnio tiene que abordar esto. Yo ya lo he hecho y lo he abordado. Bueno, el que concluya que esta pasión mía por curar es cosa de locos, pues bueno, pues que lo concluya, pero yo a lo largo de este curso voy a enseñar a curar el insomnio, a tratar el insomnio pretendiendo mejorías, pero a base de entender esos 45 tipos de asociaciones sindrómicas del organismo entero que terminan en la mente induciendo sueño de baja o insomnio. Bueno, por tanto, para cada una de estas alteraciones sindrómicas de la medicina china que pretenden explicar lo que el neurólogo nos aporta sobre migrañas, yo voy poniendo remedios. Cuando hay un vacío de chi, pues lo mejor es poner P905. Y el insomnio, cuando se presenta con insomnio, hay que tener en cuenta, desde luego, el D806, que ya explicaremos lo que es cada cosa,
porque se trata de que el terapeuta, a la vez de que está aprendiendo a diagnosticar, debe estar aprendiendo los remedios que contienen, para qué sirven, por qué pueden producir efectos benéficos y por qué parece producir, según los 1.400 millones o 2.500 de ciudadanos orientales que utilizan esto con precisión. ¿Por qué? Sí. Lo mismo digo, los traumatismos craneales, por ejemplo, se ha dicho que la tasa de jugadores de fútbol, sobre todo los que tienen tendencia a rematar de cabeza, que a su vez tienen migrañas jaquecosas, es muy obvio. Yo no he visto ninguna estadística realmente, pero por lo que cuentan los futbolistas, con ese microtraumatismo que tiene constante de rematar con la cabeza, pues constituyen una base en la que también es propia la migraña. Bueno, lo que los microtraumatismos suponen son estancamiento de sangre y quizás a veces estancamiento de chi. Siempre que un ser humano presenta un estancamiento de sangre, que no es otra cosa sino una relativa lentitud en el flujo sanguíneo, porque el plasma sanguíneo está específicamente recargado de albúmina del hígado, que el hígado ha cedido cuando la sangre pasa por él, cede una cantidad de albúmina y de enzimas que suponen, cuando se estanca por problemas emocionales, supone estancamiento de sangre y muy frecuente de chi, como ya el libro de diagnóstico explica muchas veces, demasiadas quizás, pero se trata de entender bien todo lo que podamos de esa asociación entre fisiología y biología, y tratar, con la ayuda de la medicina tradicional china, de establecer conexiones que sean comprobables y sencillas. Por tanto, el microtraumatismo propio de las migrañas, pues es también propio de entender en cualquiera de los 5 terrenos que vamos a ver ahora. Los cambios climáticos también han servido para que muchos enfermos declaren que con los cambios de clima y sobre todo los días de viento, bueno, esto yo ya lo he oído varias veces, ni siquiera sé cuántas, pero varias, en la que dice que los días de viento tienen más migraña, así sin más. Bueno, es fácil cuando lo dice alguien, sobre todo quien no tiene ni idea de la relación que pueda haber entre el viento de fuera y los cambios de fuera con los cambios de dentro. Bueno, pues es fácil decir pues que eso pertenece a la mitología china y ya está. Pero es una cosa que no sé para qué decirlo. Yo ni siquiera quiero entrar en un debate al respecto, puesto que es tan obvio. Hay tantos migrañosos, tantos, que conectan su dolor de cabeza con problemas del tiempo, que entrar en debate, lo que hay que hacer es entrar en análisis realmente, y a lo mejor nos puede servir que esa aversión al frío y al viento tan propio de afectados de migraña, que le dan carácter a la migraña, bueno, son propias del terreno 3 y 4 que vamos a analizar ahora. Más aún, cuando la irritación, el mal humor, la cólera, la excitación forman parte de las migrañas, son síntomas de las migrañas. Bueno, las fotopsias, que son ramalazos centelleantes propios del migrañoso, bueno, también están ahí. Todo eso
esa irritación, incluso de los ojos. ¿Cómo se entiende eso realmente? No se puede entender si no es atendiendo lo que en medicina tradicional china se dice que es una plenitud, fuego de yang, de hígado, es decir, dicho de otro modo, hiperactividad enzimática y metabólica en general del hígado, que está conectada de mil formas, de varias, con toda la economía de la biología, también con el cerebro, y cuando recibe una carga de material hepático mayor, alguien sensibilizado hace más migrañas. Por tanto, calmar el hígado va resultando ser algo esencial en la migraña. Calmar el hígado. Bueno, esa propuesta, no sé, quien venga de una cultura médica diferente podrá preguntarse qué es. Quien está en medicina china como acupuntor o como lo que sea, o como médico chino, pues le parecerá lo más común. El hígado es un órgano que está aquí y que tiene 360 aproximadas acciones metabólicas que relacionan cada hepatocito con todo el organismo entero. Imaginar que esa relación pueda ser a veces muy tonificada, muy fuerte o exageradamente fuerte y que agreda, pues es una cosa que no creo yo que se necesite una imaginación muy boyante, simplemente es evidente y está. Por tanto, cuando el hígado está agitado, el migrañoso lo siente y siente que tiene una fácil cólera o agitación o irritación, solo para empezar, pero siente también en todas las distintas o algunas partes del organismo una irritación que se manifiesta en el ojo mismo como irritación palpebral o irritación en la córnea o irritación en la cámara anterior, pero también en la cámara posterior, en la retina, en la uvea, en la coroides y también finalmente en el nervio óptico, que también es irritado por el hígado. Esto es una cosa que está ahí, que resulta obvio y que no es nada conveniente de que la oftalmología se niegue a revisar una cuestión tan elemental. Porque si no se interesa por este ataque del hígado al ojo, a otros órganos también, pero en este caso al ojo, pues yo digo que la oftalmología está bastante ciega. Es una broma que pretendo que sea inocente. Yo creo que no hay nada tan triste como un oftalmólogo ciego. Pero bueno, esto no sé, lo digo con todo el respeto, desde luego, y algo más, con todo el afecto, porque sé como amigos míos oftalmólogos se matan, que quede bien claro, se matan por entender y por ver, pero que se abran a la observación, el estudio y también la crítica de los síndromes de la medicina china, pues no sé, sería una cosa que a ellos mismos les iba a hacer tan feliz. Sí. Continúo. Bueno, la migraña jaquecosa es por definición hemicraneal. Y bueno, ya sé que hay veces que no, pero es también parietal, es semifrontal y es ocular. Exactamente el espacio en la cabeza
en la que termina el llamado meridiano de hígado-vesícula biliar. El llamado meridiano de hígado-vesícula biliar termina ahí. Si hay esa relación desde el hígado hasta ahí se bloquease ahí, estaría respondiéndonos a lo que llamamos, bueno, el dolor esencial de muchas migrañas, sin más. Por otro lado, las parestesias que se producen en muchos enfermos migrañosos, en labio, en cara, en manos, incluso la afasia que algún enfermo migrañoso tiene de que no tiene posibilidad de hablar, los acúfenos, todo esto es la expresión de factores, de síndromes que la medicina tradicional china define como de estancamiento de sangre y chi, como de humedad y flema, y como en realidad de los 5 terrenos que voy a describir ya. Por tanto, una vez que acabo de contar los 12, 13 o 14 síntomas que dan carácter en neurología a las migrañas, y que he puesto una aproximada explicación de lo que la medicina tradicional china señala para explicar esos síntomas, quiero ahora definir pues la migraña clúster o en racimo, que debe ser completamente distintas a las otras, puesto que para empezar la sufren en una relación 6:1 de hombres a mujeres, y se trata desde luego de una cefalea vascular, sí, como la migraña, pero obviamente distinta, porque es vascular y recurrente, vascular desde luego, por eso es una migraña, pero recurrente porque se da de vez en cuando, cada 2 meses, cada mes y medio, y afecta temporal y ocular. Se trata de que también afecta con lacrimeo y con rinorrea, y debo entender que se ha producido una sensibilización porque cuando el enfermo bebe alcohol de una manera importante, genera entonces migrañas que deben ser entendidas desde síndromes de la medicina china, tal y como voy a hacer. Por tanto, ya está comentado con cierta precisión, bueno, qué es la migraña y el dolor migrañoso. Yo digo que se establece por uno o varios de los siguientes 5 terrenos que voy a contar ahora. Primero, aquella migraña en la que el paciente tiene dolor premenstrual, como he contado, cierta leve fotofobia, parestesias en dedos y en rostro, es decir, dedos y rostro acartonados, cefaleas relacionadas claramente en su severidad por el estrés o la depresión. Está clarísimo, hay que preguntarle al enfermo si cuando está angustiado tiene más dolor. Veréis con qué rotundidad lo dice. Ya ha tenido tiempo un migrañoso crónico, ya ha tenido tiempo de aprender estas cosas y las ha aprendido perfectamente bien. En cuanto le preguntes, te dice rápidamente, sí, sin duda, lo sabe sin duda. El paciente tiene cierta fatiga y pérdida de aliento. Y
bueno, tiene, si es mujer, reglas irregulares. Por otro lado, tiene frío clarísimo en manos y pies, aun en verano, aun en un clima como el verano de Andalucía. Tiene estreñimiento o diarreas, pero quizás más estreñimiento, toda la vida migrañosa con estreñimiento, insisto, también diarreas puede haber, parestesias intercostales o torácicas, pero no tipo herpes zóster, sino parestesias puntuales, dolores puntuales, estancamiento de chi de hígado, es decir, hay que preguntarle si suspira bastante, si siente que, sobre todo los suspiros, sí, pero también la tendencia a la melancolía y en general a síntomas de la depresión que son propias de estancamiento de chi de hígado, es decir, el bloqueo hepático en la que por una etiología emocional el hígado se queda bloqueado y tiene dificultades para drenar hacia arriba el medio litro de sangre que cada unos segundos eleva hasta la carótida y luego al cuerpo entero. Dificultad, por tanto, es decir, parón, bloqueo en el hígado de su natural movimiento de expulsión de medio litro de sangre y de aceptación de otro medio litro de sangre que viene por la vena porta y la arteria hepática, 1/4 de litro por cada uno aproximadamente. Por tanto, cuando estamos en una situación en que el enfermo, minuciosamente analizado por el terapeuta con respecto a cada uno de estos síntomas, le acaba, bueno, no sé, si yo cuento 20 síntomas, el paciente te dice 15, 16, 18 y acabas convencido de que se trata de un bloqueo de chi de hígado asociado a un vacío de sangre que de rebote induce una migraña específica. Esta migraña específica se puede tratar, como lo hemos hecho, con fitoterapias distintas, bueno, varias, en donde las asociaciones de agentes como Bupleure, Peonía y Angélica suponen que iba a haber en el enfermo un alivio, que luego realmente lo hay, porque yo ya me he dado cuenta de que cuando se pretende con un conocimiento impreciso curar una migraña, es muy fácil que el enfermo diga que la primera semana o los 10 primeros días de cura se alivió, para inmediatamente después caer en el dolor miserable de la migraña. Entonces ahí está. Eso es lo que me ha llevado en realidad más tiempo. Es decir, tratar de precisar un preparado que no falle, que no pueda fallar, o que no pueda fallar mucho, porque a lo que aspiramos es a corregir la esencia, tal y como la medicina tradicional china nos enseña, para que retirada la causa, inmediatamente se alivie el dolor migrañoso o se cure la enfermedad. Bueno, hay un preparado aceptado en asamblea de internistas de hospitales en China. El preparado se llama Xiaoyao-san o B93A, Xiaoyao-san, que está compuesto de Bupleure y de Peonía y de Angélica y de Atractilodes y de Poria y de Regaliz y de Peonía.
y finalmente un 6% de menta. Bueno, ¿por qué eso? Pero si esos son principios que están en otras muchas fórmulas, pero tienen entre sí una ligazón en la que el papel del bupleure para regular el chi de hígado se asocia con la peonía y la angélica para nutrir la sangre y mover la sangre también, y ambas con el atractilodes hiporia que estimulan la absorción intestinal dirigida también al cerebro, y finalmente regaliz y peonía inventa, como he dicho, que la mezcla de regaliz y peonía nos aporta la fitoterapia moderna china una certidumbre. Cuando se asocian regaliz y peonía, consigo atenuar el dolor bloqueado, cualquier dolor, pero desde luego el dolor de las terminaciones nerviosas en la migraña, vasculares, desde luego. Entonces, al disponer de Xiao Yao San, la responsabilidad del terapeuta es alcanzar la certidumbre de que el enfermo sufre una migraña por este sutil terreno de estancamiento de chi de hígado asociado a vacío de sangre. No sé cómo se dice, cuando uno se enardece, es decir, cuando se enardece, no precisamente con cólera y agitación como el migrañoso, sino se enardece de entusiasmo. Esto a un terapeuta le enardece y le coloca en la esencia de lo que es su oficio y lo que debe hacer con su oficio. Segundo terreno. El segundo terreno que explica migrañas es el que está constituido de los siguientes síntomas. Cefalea migrañosa, claro que sí, o cefalea que junto a la migrañosa es una cefalea de otra naturaleza, donde se produce una distensión y un dolor concreto en el área temporoocular que puede ser unilateral o lateral, o bilateral, quiero decir. Este dolor puede ser extremadamente severo y presenta escotomas centelleantes, que es un síntoma de la migraña en donde, pequeños puntos eléctricos de luz deslumbrante y fotofobia. En esta migraña hay también signos cardíacos leves. Se trata de que todo lo que estoy contando, con irritaciones fáciles, con insomnio, desde luego, también con acúfenos que no hemos indicado que se presenten en el primer terreno que hemos comentado ahora, entonces hay también un aumento del dolor por la noche o en el momento del inicio del sueño que despierta al enfermo. Cada uno de los síntomas que estoy señalando avalan que se está dando con una actitud del hígado muy agresora, cuyo metabolismo sale disparado hacia arriba. Y como puede atacar en otras ocasiones oído u ojo, puede atacar también, la vascularidad cerebral, induciendo el dolor migrañoso. En este caso, nos daremos cuenta de que el paciente, de los 15 síntomas que yo estoy relatándoos, va a tener 12, quizás los 15, pero por lo menos 12. En esta situación hay que buscar remedios, porque encontrar los remedios adecuados
es esencial, puesto que yo ya sé que tenemos en la fitoterapia que venden en cualquier herbolario, ya hay asesores que te pueden decir el comportamiento de este o este otro ser humano, de estos sujetos, es de agitación hepática y se demuestra en la gestualidad, con los ojos enrojecidos y calientes y con el gesto de agitación, de irascibilidad, de irritabilidad, que no es lo mismo, pero también de cólera, siquiera sea ocasional, y de carácter, por lo tanto, malhumorado y violento. Bueno, esta clase de personas lo demuestran claramente. Y tenemos otros remedios que la fitoterapia nos da, tanto de la fitoterapia occidental como la china, como la nepalí, como todas. Hay para esta situación. Bueno, muy bien, pero ahora estamos frente a un dolor que no hay más que oírselo relatar al enfermo para captar que se trata de un dolor especial sobre el que hay que actuar directamente sin discusión ninguna. Entonces, la asamblea, una asamblea, ¿para qué voy a determinarla? En China ha determinado muy recientemente que hay un preparado que se llama Tianma Tenjin. Bueno, yo lo he registrado, hay un nombre que es D806, que sí encaja perfectamente en el cuadro de síntomas de este segundo terreno de migrañas. El 806, Tianma Tenjin. Pero ¿por qué resulta que yo le otorgo a ese preparado una capacidad? Joder, ¿por qué? Si en realidad, pues porque lleva, fijaros bien, Gastrodia y Ramulus uncaria asociados en una proporción que cortan el viento de hígado específico que en la generalidad clínica tratamos con base 2A, pero tratando una migraña no cabe. Es imprescindible un buen diagnóstico, pero después necesita Gastrodia, Ramulus uncaria. Bueno, ¿y por qué? Porque también lleva Scutellariae y Gardenia que deprimen y bajan el fuego del hígado. ¿No? El viento, que es una acción específica que la medicina tradicional china señala como una acción específica, rápida, eléctrica, que sale de material albuminoideo y de material enzimático del hígado, camino directo sobre la pantalla a quien va a agredir. También tiene plantas poco comunes este principio, este preparado, como Ramulus loranzi y Eucomia ulmoides, puesto que en la medicina china, en su complicación, acaba diciéndonos que la única manera a veces de calmar el hígado es nutrir el hígado y a la vez nutrir los riñones, puesto que un vacío de yang de ambos puede estar induciendo una agitación hepática que hay que contar en la lección que adjunto a esta grabación debéis estudiar estos detalles bien, puesto que esto es simplemente ser médico chino. Ser médico chino es entender las causas biológicas que están produciendo un mal, nada más. Y para entender eso hay que hacer un esfuerzo mayúsculo que yo determino en unos 2 años que va a durar mi curso máster. 2 años aprendiendo todos los días, con enorme intensidad. Quien no pueda hacerlo, pues sencillamente no puede hacerlo. Pero quien se dé cuenta de la grandeza que pretendo, que ya veré si la alcanzo, pero yo lo voy a intentar, precisar con grandeza diagnóstica. Muy bien. Tercer terreno,
El tercer terreno inductor de migrañas es una situación realmente extraña o curiosa. Se trata del frío glacial que, como un viento, es decir, como una acción a distancia de donde se mande, se coloca en la cabeza y en el vértex, con un dolor y aversión al viento, con vómitos de agua clara, muy propios de este tercer terreno, con un frío intenso de miembros, con signos linguales de brillo, del brillo salivar y del brillo de la flema muy líquida, que se expresa en el cuerpo lingual con una capa saburral blanca y con un pulso radial en cuerda. Todo ello se da cuando un cierto ámbito metabólico del hígado constituye un ataque extremadamente severo, no directamente al cerebro o al ojo, como he contado antes, sino al bazo, es decir, a todo el digestivo. Y entonces el digestivo no puede soportar la agresión metabólica que llega de material hepático y entra en una especie de atonía, de vacío, que ese vacío de bazo sí es el que está relacionado con esta migraña tan interesante, puesto que se trata de que se hace con un frío sentido y vivido. Esta circunstancia biológica, con un frío severo que como un viento alcanza la cabeza, no es ni frecuente ni fácil de diagnosticar, aunque es obvio. Y la armonización hígado que ataca bazo, que sufre la agresión que se requiere, solo la consigue, que se sepa en el magisterio fitoterápico chino, un preparado que se llama Guzu Yutan. Bueno, yo le he puesto 472A en mi almacén, le han puesto eso, pero es Guzu Yutan. Guzu Yutan, bueno, yo no digo que cada uno de estos terrenos tenga que tratarse solo con el específico de acción directa. Digo que cada uno de ellos, a su vez, está la base 2, la base 2A, la base 3 y otras más que son una fitoterapia de acompañamiento. Pero elegir en un dolor tan específico sobre el que nadie a lo largo de 3000 años de experiencia médica ha tenido que buscar remedios, muchos de ellos fitoterápicos, y se han encontrado ocasionalmente por grandes maestros y desde luego no ha sido una curación ni precisa ni común. Guzu Yutan, bueno, aunque luego le añadamos a Guzu Yutan, le añadamos la base 4 o la base 8A o el D808, pero Guzu Yutan es la clave de cualquier cura seria que propongamos. Esta fitoterapia es imprescindible en este caso. Contiene Evodia rutacarpa. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la Evodia rutacarpa calienta específicamente el estómago y al calentar el estómago llamativamente helado, he contado, pues corrige una especie de chía contracorriente
¿Qué es eso que nos ocurre? El eructo es lo más obvio, muchos vómitos también. Se trata de un chi a contracorriente que eleva su acción en lugar de apoyar el avance en dirección digestiva hacia el colon recto o hacia la parte inferior del cuerpo también. Y por otro lado contiene jengibre, que también calienta el estómago y también actúa corrigiendo el chi a contracorriente. Y luego el ginseng y la jojoba, que tonifican los dos, el chi y el digestivo. Este preparado es igualmente formidable, como he contado. 4. El terreno número 4, inductor de migrañas, es el siguiente. Se conforma, desde luego, con dolor de cabeza y con vértigos, más vértigos que los producidos en los otros 4, que alguno de ellos también presenta vértigos. Los síntomas son pesadez de cabeza, que no es algo que se equipare a migraña ni a dolor, es pesadez de cabeza, y con un sentimiento que todos ellos expresan de que una banda me comprime la cabeza rodeándola. Una banda. Eso lo dicen una y varias veces. Y siempre con náuseas y vómitos y con una especie de opresión torácica, de fatiga y de un signo que hay que evaluar, un entumecimiento en brazos y piernas. ¿Qué es el entumecimiento? Una especie de bloqueo, de edematización y de bloqueo sanguíneo en cualquier espacio, en este caso de brazos y piernas, con un signo que hay que valorar sobremanera en el diagnóstico por medicina tradicional china de esta migraña. El paciente tiene un enorme, tiene o hipersialorrea o un babeo muy claro o un exceso salivar. En esta situación hay una pérdida de apetito y signos linguales con capa saburral amarilla, con una fóvea en el perfil de los bordes de la lengua donde los dientes se implantan, señalando estancamiento de sangre, desde luego, pero señalando en el babeo en exceso que se ve sobre el cuerpo lingual y en toda la boca. Ese exceso salivar pues está indicando flema. Esa flema que ocupa las mucosas de todo el cuerpo del sujeto ocupa también mucosas cerebrales, y el exceso de flema tengo que aceptar, sin que lo entiendan muy bien por la fisiología, pero cuando hay flema hay alteraciones mentales, algunas veces, y hay una alteración de migraña que cuando el enfermo encaja en todos los síntomas que estoy contando, una banda que oprime, una pesadez de cabeza, una cantidad de saliva con babeo, un entumecimiento, es decir, agua y edema en el interior corporal, y un pulso radial en cuerda también. Todo ello nos señala inequívocamente un tipo de migraña que tiene para ser tratada una fitoterapia directa y específica, que es Bansia-Baizutan, y que yo le puse el nombre de 16B. Ya está. Pero, ¿qué tiene Bansia-Baizutan para hacer este efecto de drenar el agua en exceso, el babeo en exceso, la flema en exceso
y drenarla hasta el punto de que también en el interior de las mucosas cerebrales se produce ese drenaje y se quita el dolor. O se debe quitar el dolor. Esta explicación de lo que son las migrañas no involucran, por otro lado, tampoco ni al síndrome de Meniere ni a la neuralgia trigeminal, que también se constituyen con irritaciones del contorno nervioso, vascular o no vascular, y que el resultado son dos patologías de difícil, por no decir imposible, tratamiento, que desde el punto de vista de la medicina tradicional china van a aclararse algo y debieran ser naturalmente probadas sin duda. Manxia Baifutian está compuesta de pinelia, porque la pinelia y la gastrodia drenan y secan la humedad y el babeo y la mucosidad, transforman las flemas y cortan el viento, que sea la acción que sea hepática probablemente, que asciende desde el hígado impulsando esta acción a la circulación cerebral. También tienen por otro lado atractilodes, que refuerza el bazo para ayudar a secar esa humedad, y poria cocos fulin, que veréis en cualquier fórmula, poria folin, que tonifica el bazo y también seca el exceso de humedad y de edema. Bueno, también tiene jengibre y jojoba. Bueno, y finalmente, un 6% de regaliz para armonizar la acción de las otras 11. Es magnífico, creo. Muy bien. Por tanto, terreno número 5 y último de la clasificación que me ha servido de base dentro de la medicina tradicional china para elaborar este estudio, este escrito y esta grabación. El quinto terreno inductor de migrañas es el bloqueo de sangre en la circulación cerebral. El bloqueo quiere decir el lento tránsito, quizás relativo, de la sangre en la circulación cerebral. Solo eso. Como digo, la razón principal de ese lentecimiento muy común, el 45% de las mujeres, a los hombres algo parecido, pero no igual, que tienen en España estancamiento de sangre y tendencia clara, por tanto, a hacer varices y a hacer estancamientos y a hacer hematomas y a hacer toda la sintomatología propia del estancamiento de sangre. Bueno, un 45%, otros dicen que un 55%, pero por lo menos el 45% de las mujeres tienen un estancamiento de sangre, es decir, un enlentecimiento del flujo producido por una sobrecarga de actividad hepática para cargar la sangre que pasa por él para depurarse, con una sobrecarga, de enzimas y albúmina que empegostan el plasma y que lo hacen que se pegue al endotelio en primer lugar del vaso y en segundo lugar al ámbito celular de dentro, y por eso va más lento, nada más, pero se evalúa muy fácilmente en las ojeras de la gente, en los hematomas, en las manchas, en las rojeces que se producen aquí y allá. Bueno, esto lo primero que señala es eso. Bueno, habrá que certificarlo mirando la lengua, la estampación en los perfiles de la lengua, de los dientes, marcando claramente que la lengua tiene más sangre quieta dentro de la que debiera, lo cual nos importa un pito, claro, pero más que porque señala que hay un estancamiento de sangre. En esta situación, una vez certificado,
hay una fitoterapia esencial que no debe faltar. Es 472A, que tiene por nombre Tonchao Hue Suetan. Tonchao Hue Suetan, o 472 en el lenguaje de mi almacén. Contiene, bueno, sobre todo cártamo y prunipérsica como plantas emperador, pero luego la acción de peonía, que mueve la sangre mucho, y de jengibre, ligustici gualici y bulbus alifistulosi, el ajo, más jojoba, se trata de plantas muy comunes, están en realidad en docenas, no todas igual, ni mucho, claro, a distinta proporción, pero son muy comúnmente usadas. Y ahí está la grandeza suprema de la fitoterapia china, que no solamente se muestra el objetivo que tienen que alcanzar dentro del ser humano, corrigiendo un síndrome, no solo por la suma de los principios que contiene tal o cual fórmula, en este caso es cártamo, prunipérsica, semillas, peonía, jengibre, ligustici guolici, llamado chuanxion en China, bulbus alifistilosi, como he dicho, jojoba. Pero no es la suma de todas ellas solamente, sino una acción explícita, concreta, que producen las 11 juntas y que no tiene nada que ver con ninguna de las 11. Esa es la grandeza de la fitoterapia china. Sí. Por tanto, queda diagnosticadas las migrañas tal y como ahora se hace en los grandes centros de medicina china y como yo quiero, por tanto, hoy aquí resaltar. Finalmente, debo advertir que un dolor migrañoso no se instala utilizando exactamente los factores que yo acabo de contar, como si esta cefalea fuese fabricada en una máquina por robots que tienen acciones muy concretas, de manera 1, 2, 3, 4, 5, ahí están. Son máquinas de producir dolor que yo señalo y describo y es 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, porque no vais a poder evitar tener que hacer reflexiones con cada enfermo de migraña de que, aun encajando bien en uno de los 5, también tiene algunos parámetros de otro, aunque mucha menos convicción vuestra de que es, y tendréis quizás que mezclar 2 preparados, bueno, y tendréis que valeros como podáis, puesto que la cura no es el protagonista de la corrección del dolor migrañoso, quiero decir. No es ni la medicina china, ni soy yo que os enseño esto, no señor, sino que sois cada uno de vosotros. Cuando previamente al enfrentamiento con un migrañoso os lo preparáis todo adecuadamente, reflexionáis sobre todo, os preparáis bien y después de que habéis hecho un diagnóstico que os satisfaga, donde el enfermo se encarna perfectamente en uno, pero algo en otros también, acabáis recetando algo que a lo mejor vale 75 euros al sujeto que lo compra. Pero os aseguro que si aliviáis un dolor migrañoso severo, eso no tiene precio y quizás lo que debieseis hacer era no cobrar nada, puesto que no tiene precio. Nada, nada. Ya tenéis bastante con haber producido un alivio
y que el enfermo os lo certifique en 40 días, en menos de 40 días. Así que a todos los que me oís, ojalá que despertéis en vosotros el entusiasmo que yo tengo al respecto. Un abrazo entrañable a todos. Porque es vascular y recurrente, vascular desde luego, por eso es una migraña, pero recurrente porque se da de vez en cuando, cada 2 meses, cada mes y medio, y afecta temporal y ocular. Se trata de que también afecta con lacrimeo y con rinorrea, y debo entender que se ha producido una sensibilización porque cuando el enfermo bebe alcohol de una manera importante, genera entonces migrañas que deben ser entendidas desde síndromes de la medicina china, tal y como voy a hacer. Por tanto, ya está comentado con cierta precisión, bueno, qué es la migraña y el dolor migrañoso. Yo digo que se establece por uno o varios de los siguientes 5 terrenos que voy a contar ahora. Primero, aquella migraña en la que el paciente tiene dolor premenstrual, como he contado, cierta leve fotofobia, parestesias en dedos y en rostro, es decir, dedos y rostro acartonados, cefaleas relacionadas claramente en su severidad por el estrés o la depresión. Está clarísimo, hay que preguntarle al enfermo si cuando está angustiado tiene más dolor. Veréis con qué rotundidad lo dice. Ya ha tenido tiempo un migrañoso crónico, ya ha tenido tiempo de aprender estas cosas y las ha aprendido perfectamente bien. En cuanto le preguntes te dice rápidamente sí, sin duda, lo sabe sin duda. El paciente tiene cierta fatiga y pérdida de aliento. Y bueno, tiene, si es mujer, reglas irregulares. Por otro lado, tiene frío clarísimo en manos y pies, aún en verano, aún en un clima como el verano de Andalucía. Tiene estreñimiento o diarreas, pero quizás más estreñimiento, toda la vida migrañosa con estreñimiento, insisto, también diarreas puede haber, parestesias intercostales o torácicas, pero no tipo herpes zóster, sino parestesias puntuales, dolores puntuales, estancamiento de chi de hígado, es decir, hay que preguntarle si suspira bastante, si siente que, sobre todo los suspiros, sí, pero también la tendencia a la melancolía y en general a síntomas de la depresión que son propias de estancamiento de chi de hígado, es decir, el bloqueo hepático en la que por una etiología emocional el hígado se queda bloqueado y tiene dificultades para drenar hacia arriba el medio litro de sangre que cada unos segundos eleva hasta la carótida y luego al cuerpo entero. Dificultad, por tanto, es decir, parón, bloqueo en el hígado de su natural movimiento de expulsión de medio litro de sangre y de aceptación de otro medio litro de sangre que viene por la vena porta y la arteria hepática, 1/4 de litro por cada uno aproximadamente. Por tanto, cuando estamos en una situación
en que el enfermo, minuciosamente analizado por el terapeuta con respecto a cada uno de estos síntomas, le acaba, bueno, no sé, si yo cuento 20 síntomas, el paciente te dice 15, 16, 18 y acabas convencido de que se trata de un bloqueo de chi de hígado asociado a un vacío de sangre que de rebote induce una migraña específica. Esta migraña específica se puede tratar, como lo hemos hecho, con fitoterapias distintas, bueno, varias, en donde las asociaciones de agentes como Bupleure, Peonía y Angélica suponen que iba a haber en el enfermo un alivio que luego realmente lo hay, porque yo ya me he dado cuenta de que cuando se pretende con un conocimiento impreciso curar una migraña, es muy fácil que el enfermo diga que la primera semana o los 10 primeros días de cura se alivió, para inmediatamente después caer en el dolor miserable de la migraña. Entonces ahí está. Eso es lo que me ha llevado en realidad más tiempo. Es decir, tratar de precisar un preparado que no falle, que no pueda fallar, o que no pueda fallar mucho, porque a lo que aspiramos es a corregir la esencia, tal y como la medicina tradicional china nos enseña, para que retirada la causa, inmediatamente se alivie el dolor migrañoso o se cure la enfermedad. Bueno, hay un preparado aceptado en asamblea de internistas de hospitales en China. El preparado se llama Xiaoyao San o B93A, Xiaoyao San, que está compuesto de Bupleure y de Peonía y de Angélica y de Atractilodes y de Poria y de Regaliz y de Peonía. Y finalmente un 6% de menta. Bueno, ¿por qué eso? Pero si esos son principios que están en otras muchas fórmulas, pero tienen entre sí una ligazón en la que el papel del Bupleure para regular el chi de hígado se asocia con la Peonía y la Angélica para nutrir la sangre y mover la sangre también, y ambas con el Atractilodes y Poria, que estimulan la absorción intestinal dirigida también al cerebro. Y finalmente Regaliz y Peonía inventa, como he dicho, que la mezcla de Regaliz y Peonía nos aporta la fitoterapia moderna china una certidumbre. Cuando se asocian Regaliz y Peonía, consigo atenuar el dolor bloqueado, cualquier dolor, pero desde luego el dolor de las terminaciones nerviosas en la migraña, vasculares, desde luego. Entonces, al disponer de Xiaoyao San, la responsabilidad del terapeuta es alcanzar la certidumbre de que el enfermo sufre una migraña por este sutil terreno de estancamiento de chi de hígado asociado a vacío de sangre. No sé cómo se dice, cuando uno se enardece, es decir, cuando se enardece, no precisamente con cólera y agitación como el migrañoso, sino se enardece de entusiasmo. Esto a un terapeuta le enardece y le coloca en la esencia de lo que es.
de lo que es su oficio y lo que debe hacer con su oficio. Segundo terreno. El segundo terreno que explica migrañas es el que está constituido de los siguientes síntomas. Cefalea migrañosa, claro que sí, o cefalea que junto a la migrañosa es una cefalea de otra naturaleza, donde se produce una distensión y un dolor concreto en el área temporoocular, que puede ser unilateral o lateral, o bilateral, quiero decir. Este dolor puede ser extremadamente severo y presenta escotomas centelleantes, que es un síntoma de la migraña en donde, pequeños puntos eléctricos de luz deslumbrante y fotofobia. En esta migraña hay también signos cardíacos leves. Se trata de que todo lo que estoy contando, con irritaciones fáciles, con insomnio, desde luego, también con acúfenos que no hemos indicado que se presenten en el primer terreno que hemos comentado ahora, entonces hay también un aumento del dolor por la noche o en el momento del inicio del sueño que despierta al enfermo. Cada uno de los síntomas que estoy señalando avalan que se está dando con una actitud del hígado muy agresora, cuyo metabolismo sale disparado hacia arriba. Y como puede atacar en otras ocasiones oído u ojo, puede atacar también, la vascularidad cerebral, induciendo el dolor migrañoso. En este caso, nos daremos cuenta de que el paciente, de los 15 síntomas que yo estoy relatándoos, va a tener 12, quizás los 15, pero por lo menos 12. En esta situación hay que buscar remedios, porque encontrar los remedios adecuados es esencial, puesto que yo ya sé que tenemos en la fitoterapia, que venden en cualquier herbolario, ya hay asesores que te pueden decir el comportamiento de este o este otro ser humano, de estos sujetos, es de agitación hepática y se demuestra en la gestualidad, con los ojos enrojecidos y calientes y con el gesto de agitación, de irascibilidad, de irritabilidad, que no es lo mismo, pero también de cólera, siquiera sea ocasional, y de carácter, por lo tanto, malhumorado y violento. Esta clase de personas lo demuestran claramente. Y tenemos otros remedios que la fitoterapia nos da, tanto de la fitoterapia occidental como la china, como la nepalí, como todas. Hay para esta situación. Muy bien, pero ahora estamos frente a un dolor que no hay más que oírselo relatar al enfermo para captar que se trata de un dolor especial sobre el que hay que actuar directamente sin discusión ninguna. Entonces, una asamblea, ¿para qué voy a determinarla? En China ha determinado muy recientemente que hay un preparado que se llama Tianma-Gou Tenjin. Yo lo he registrado, hay un nombre que es D806, que sí encaja perfectamente en el cuadro de síntomas de este segundo terreno de migrañas. El 806, Tianma-Gou Tenjin. Pero ¿por qué resulta que yo le otorgo a ese preparado una capacidad? ¿Por qué?
si en realidad, pues porque lleva, fijaros bien, Gastrodia y Ramulus uncaria asociados en una proporción que cortan el viento de hígado específico que en la generalidad clínica tratamos con base 2A, pero tratando una migraña no cabe. Es imprescindible un buen diagnóstico, pero después necesita Gastrodia, Ramulus uncaria. Bueno, ¿y por qué? Porque también lleva Scutelaria y Gardenia, que deprimen y bajan el fuego del hígado. ¿No? El viento, que es una acción específica que la medicina tradicional china señala como una acción específica, rápida, eléctrica, que sale de material albuminoideo y de material enzimático del hígado, camino directo sobre la pantalla a quien va a agredir. También tiene plantas poco comunes este principio, este preparado, como Ramulus loranzi y Eucomia ulmoides, puesto que en la medicina china, en su complicación, acaba diciéndonos que la única manera a veces de calmar el hígado es nutrir el hígado y a la vez nutrir los riñones, puesto que un vacío de yang de ambos puede estar induciendo una agitación hepática que hay que contar en la lección que adjunto a esta grabación debéis estudiar estos detalles bien, puesto que esto es simplemente ser médico chino. Ser médico chino es entender las causas biológicas que están produciendo un mal, nada más. Y para entender eso hay que hacer un esfuerzo mayúsculo que yo determino en unos 2 años que va a durar mi curso máster. 2 años aprendiendo todos los días, con enorme intensidad. Quien no pueda hacerlo, pues sencillamente no puede hacerlo. Pero quien se dé cuenta de la grandeza que pretendo, que ya veré si la alcanzo, pero yo lo voy a intentar, precisar con grandeza diagnóstica. Muy bien. Tercer terreno. El tercer terreno inductor de migrañas es una situación realmente extraña o curiosa. Se trata del frío glacial que, como un viento, es decir, como una acción a distancia de donde se mande, se coloca en la cabeza y en el vértex, con un dolor y aversión al viento, con vómitos de agua clara, muy propios de este tercer terreno, con un frío intenso de miembros, con signos linguales de brillo, del brillo salivar y del brillo de la flema muy líquida, que se expresa en el cuerpo lingual con una capa saburral blanca y con un pulso radial en cuerda. Todo ello se da cuando un cierto ámbito metabólico del hígado constituye un ataque extremadamente severo, no directamente al cerebro o al ojo, como he contado antes, sino al bazo, es decir, a todo el digestivo. Y entonces el digestivo no puede soportar la agresión metabólica que llega de material hepático y entra en una especie de atonía, de vacío, que ese vacío de bazo sí es el que está relacionado con esta migraña tan interesante, puesto que se trata
de que se hace con un frío sentido y vivido. Esta circunstancia biológica, con un frío severo, que como un viento alcanza la cabeza, no es ni frecuente ni fácil de diagnosticar, aunque es obvio. Y la armonización hígado que ataca bazo, que sufre la agresión que se requiere, solo la consigue, que se sepa en el magisterio fitoterápico chino, un preparado que se llama Guzu Yutan. Bueno, yo le he puesto 472A en mi almacén, le han puesto eso, pero es Guzu Yutan. Guzu Yutan, bueno, yo no digo que cada uno de estos terrenos tenga que tratarse solo con el específico de acción directa. Digo que cada uno de ellos, a su vez, está en la base 2, la base 2A, la base 3 y otras más que son una fitoterapia de acompañamiento. Pero elegir en un dolor tan específico sobre el que nadie a lo largo de 3000 años de experiencia médica ha tenido que buscar remedios, muchos de ellos fitoterápicos, y se han encontrado ocasionalmente por grandes maestros y desde luego no ha sido una curación ni precisa ni común. Guzu Yutan, bueno, aunque luego le añadamos a Guzu Yutan, le añadamos la base 4 o la base 8A o el D808, pero Guzu Yutan es la clave de cualquier cura seria que propongamos. Esta fitoterapia es imprescindible en este caso. Contiene Evodia rutacarpa. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la Evodia rutacarpa calienta específicamente el estómago y al calentar el estómago llamativamente helado, he contado, pues corrige una especie de chía contracorriente, que es eso que nos ocurre, el eructo es lo más obvio, muchos vómitos también. Se trata de un chi a contracorriente que eleva su acción en lugar de apoyar el avance en dirección digestiva hacia el colon recto o hacia la parte inferior del cuerpo también. Y por otro lado contiene jengibre, que también calienta el estómago y también actúa corrigiendo el chi a contracorriente. Y luego el ginseng y la jojoba, que tonifican los dos, el chi y el digestivo. Este preparado es igualmente formidable, como he contado. 4. El terreno número 4, inductor de migrañas, es el siguiente. Se conforma, desde luego, con dolor de cabeza y con vértigos, más vértigos que los producidos en los otros 4, que alguno de ellos también presenta vértigos. Los síntomas son pesadez de cabeza, que no es algo que se equipare a migraña ni a dolor, es pesadez de cabeza, y con un sentimiento que todos ellos expresan de que una banda me comprime la cabeza rodeándola. Una banda. Eso lo dicen una y varias veces. Y siempre con náuseas y vómitos y con una especie de opresión torácica
de fatiga y de un signo que hay que evaluar, un entumecimiento en brazos y piernas. ¿Qué es el entumecimiento? Una especie de bloqueo, de edematización y de bloqueo sanguíneo en cualquier espacio, en este caso de brazos y piernas, con un signo que hay que valorar sobremanera en el diagnóstico por medicina tradicional china de esta migraña. El paciente tiene un enorme tiene o hipersialorrea o un babeo muy claro o un exceso salivar. En esta situación hay una pérdida de apetito y signos linguales con capa saburral amarilla, con una fóvea en el perfil de los bordes de la lengua donde los dientes se implantan, señalando estancamiento de sangre, desde luego, pero señalando en el babeo en exceso que se ve sobre el cuerpo lingual y en toda la boca. Ese exceso salivar pues está indicando flema. Esa flema que ocupa las mucosas de todo el cuerpo del sujeto ocupa también mucosas cerebrales, y el exceso de flema tengo que aceptar, sin que lo entiendan muy bien por la fisiología, pero cuando hay flema hay alteraciones mentales, algunas veces ya hay una alteración de migraña que cuando el enfermo encaja en todos los síntomas que estoy contando, una banda que oprime, una pesadez de cabeza, una cantidad de saliva con babeo, un entumecimiento, es decir, agua y edema en el interior corporal y un pulso radial en cuerda también. Todo ello nos señala inequívocamente un tipo de migraña que tiene para ser tratada una fitoterapia directa y específica que es Banshiavaizhutan y que yo le puse el nombre de 16B. Ya está. Pero, ¿qué tiene Banshiavaizhutan para hacer este efecto de drenar el agua en exceso, el babeo en exceso, la flema en exceso y drenarla hasta el punto de que también en el interior de las mucosas cerebrales se produce ese drenaje y se quita el dolor? ¿O se debe quitar el dolor? Esta explicación de lo que son las migrañas no involucran, por otro lado, tampoco ni al síndrome de Meniere ni a la neuralgia trigeminal, que también se constituyen con irritaciones del contorno nervioso, vascular o no vascular, y que el resultado son dos patologías de difícil, por no decir imposible, tratamiento, que desde el punto de vista de la medicina tradicional china van a aclararse algo y debieran ser naturalmente probadas sin duda. Banshiavaizhutan está compuesta de pinelia, porque la pinelia y la gastrodia drenan y secan la humedad y el babeo y la mucosidad, transforman las flemas y cortan el viento, que sea la acción que sea hepática probablemente, que asciende desde el hígado impulsando esta acción a la circulación cerebral. También tienen por otro lado atractilodes, que refuerza el bazo para ayudar a secar esa humedad, y poriacocos fulín, que veréis en cualquier fórmula, poria, folín, que tonifica el bazo y también seca el exceso de humedad y de edema. También tiene jengibre y jojoba. Y finalmente, un 6% de regaliz para armonizar la acción de las otras 11
es magnífico, creo. Muy bien. Por tanto, terreno número 5 y último de la clasificación que me ha servido de base dentro de la medicina tradicional china para elaborar este estudio, este escrito y esta grabación. El quinto terreno inductor de migrañas es el bloqueo de sangre en la circulación cerebral. El bloqueo quiere decir el lento tránsito, quizás relativo, de la sangre en la circulación cerebral. Solo eso. Como digo, la razón principal de ese lentecimiento muy común, el 45% de las mujeres, a los hombres algo parecido, pero no igual, que tienen en España estancamiento de sangre y tendencia clara, por tanto, a hacer varices y a hacer estancamientos y a hacer hematomas y a hacer toda la sintomatología propia del estancamiento de sangre. Bueno, un 45%, otros dicen que un 55%, pero por lo menos el 45% de las mujeres tienen un estancamiento de sangre, es decir, un enlentecimiento del flujo producido por una sobrecarga de actividad hepática para cargar la sangre que pasa por él para depurarse, con una sobrecarga, digo, de enzimas y albúmina que empegostan el plasma y que lo hacen que se pegue al endotelio en primer lugar del vaso y en segundo lugar al ámbito celular de dentro, y por eso va más lento, nada más, pero se evalúa muy fácilmente en las ojeras de la gente, en los hematomas, en las manchas, en las rojeces que se producen aquí y allá. Bueno, esto lo primero que señala es eso. Bueno, habrá que certificarlo mirando la lengua, la estampación en los perfiles de la lengua, de los dientes, marcando claramente que la lengua tiene más sangre quieta dentro de la que debiera, lo cual nos importa un pito, claro, pero más que porque señala que hay un estancamiento de sangre. En esta situación, una vez certificado, hay una fitoterapia esencial que no debe faltar. Es 472A, que tiene por nombre Tonchao Hue Suetan. Tonchao Hue Suetan, o 472 en el lenguaje de mi almacén. Contiene, bueno, sobre todo cártamo y prunipérsica como plantas emperador. Pero luego la acción de peonía, que mueve la sangre mucho, y de jengibre, ligustici gualici y bulbus alifistulosi, más jojoba, se trata de plantas muy comunes, están en realidad en docenas, no todas igual, ni mucho, claro, a distinta proporción, pero son muy comúnmente usadas. Y ahí está la grandeza suprema de la fitoterapia china, que no solamente se muestra el objetivo que tienen que alcanzar dentro del ser humano corrigiendo un síndrome, no solo por la suma de los principios que contiene tal o cual fórmula, en este caso es cártamo, prunipérsica, semillas, peonía, jengibre, ligustici wolichi, llamado chuanxion en China, bulbus alifistilosi, como he dicho, jojoba. Pero no es la suma de todas ellas solamente, sino una acción explícita, concreta, que producen las 11 juntas y que no tiene nada que ver con ninguna de las 11. Esa es la grandeza de la fitoterapia china. Sí.
Por tanto, queda diagnosticadas las migrañas tal y como ahora se hace en los grandes centros de medicina china y como yo quiero, por tanto, hoy aquí resaltar. Finalmente, debo advertir que un dolor migrañoso no se instala utilizando exactamente los factores que yo acabo de contar, como si esta cefalea fuese fabricada en una máquina por robots que tienen acciones muy concretas, de manera 1, 2, 3, 4, 5, ahí están. Son máquinas de producir dolor que yo señalo y describo y es 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, porque no vais a poder evitar tener que hacer reflexiones con cada enfermo de migraña de que, aun encajando bien en uno de los 5, también tiene algunos parámetros de otro, aunque mucha menos convicción vuestra de qué es, y tendréis quizás que mezclar 2 preparados, bueno, y tendréis que valeros como podáis, puesto que la cura no es el protagonista de la corrección del dolor migrañoso, quiero decir. No es ni la medicina china, ni soy yo que os enseño esto, no señor, sino que sois cada uno de vosotros. Cuando previamente al enfrentamiento con un migrañoso os lo preparáis todo adecuadamente, reflexionáis sobre todo, os preparáis bien y después de que habéis hecho un diagnóstico que os satisfaga, donde el enfermo se encarna perfectamente en uno, pero algo en otros también, acabáis recetando algo que a lo mejor vale 75 euros al sujeto que lo compra. Pero os aseguro que si aliviáis un dolor migrañoso severo, eso no tiene precio y quizás lo que debieseis hacer era no cobrar nada, puesto que no tiene precio. Nada, nada. Ya tenéis bastante con haber producido un alivio y que el enfermo os lo certifique en 40 días, en menos de 40 días. Así que a todos los que me oís, ojalá que despertéis en vosotros el entusiasmo que yo tengo al respecto. Un abrazo entrañable a todos.